Depende. Depende mucho, en realidad. ¿Cuándo es bueno y cuándo no es bueno? Primero voy a empezar cuándo no es bueno decirle tus miedos a alguien, ¿sí? Cuando tú estás en un estado totalmente de victimismo, cuando la persona está totalmente quejándose todo el día y lo único que hace hablar de miedo es todo el día y empieza a enfocarse en todo lo negativo y empieza a ver las cosas de miedo, todo lo que le podría causar miedo, empieza a enfocarse en lo negativo, en cualquier cosa que suceda, de repente se acabaron, no sé, el pan que comprabas normalmente en la tienda, se acabó el pan y tú dices, uy, entonces se acabó el pan en todo el país y esto es el fin del mundo. Entonces, para una persona que constantemente vive en miedo y vive en pánico, definitivamente no es bueno hacer eso, ¿sí? Hay algunas creencias de las personas que indican que deberían de hacerlo, pues no, definitivamente no. Va a depender mucho de las emociones que tú puedas estar sintiendo en ese momento, sí, pero no es recomendable estar hablando del miedo cuando tú vives en un estado de miedo. Hablar de miedo cuando vives en un estado de miedo, de pánico, no te va a servir hablar de miedo, ¿sí? Entonces, en ese contexto no, simplemente amplificas esto y contagias esto. Entonces, las personas se contagian, en tu familia se contagian, tú mismo alimentas más tu miedo, vas a esperar que las otras personas sientan miedo, entonces refuerzas tu sensación de miedo, entonces tu miedo se acumula en el tiempo. Y es terrible vivir en ese estado porque en ese estado vas a tomar malas decisiones, ¿sí? Entonces no es bueno en esos casos, ¿sí? Pero en los casos, por ejemplo, que una persona ha decidido reprimir las emociones o ha decidido reprimir todas sus emociones, definitivamente es bueno decir que tiene miedo o contarle su miedo a alguien, ¿sí? Hay personas, tú tienes los dos extremos, los muy asociados y los disociados, ¿no? Esos términos dependen. Los muy asociados son las personas que están constantemente viviendo a flor de piel todas las emociones positivas o negativas, pero generalmente son más negativas para las personas que están muy asociadas. Si una persona vive muy asociada en estado de miedo, lo que va a hacer es más amplificar esa emoción. Pero cuando una persona está más disociada o ha decidido no sentir emociones y simplemente se mantiene indiferente de cualquier tipo de eventos o cualquier tipo de circunstancia diciendo yo no tengo emociones o yo no tengo miedo, no siento emociones, para esas personas sí es bueno hablar del miedo. Y sí es bueno contar su miedo porque va a ser una forma de aceptar, sentir las emociones porque en algún momento en el pasado ha decidido no sentir miedo. En algún momento del pasado ha decidido no sentir emociones porque no se sentía muy bien. Entonces, definitivamente sí. En esos contextos sí tiene que hablar de su miedo. Es bueno tener una apertura y decir, tener miedo y dejar que todas las emociones afloren, ¿sí? Esto es bastante bueno, ojo, porque cuando una persona que ha reprimido mucho empieza a hablar de lo que está sintiendo en ese momento y empieza a hablar del miedo, esa emoción que está sintiendo es netamente liberadora y esas lágrimas son de sanación. Lo que no pasa en otra persona que llora de todo. Así que hay que saber diferenciar. Si eres una persona que normalmente te ha gustado mantenerte duro por las situaciones en la vida o tienes las creencias del tipo que los hombres no lloran o hay que ser duros y no hay que mostrar emociones o debilidad en otras personas, a esas personas sí deberían hablar de en algún momento aceptar que tienen miedo y hablar de su miedo. Así que es una muy buena pregunta, Marlene. Así que dependiendo en qué estado esté uno puede decidir qué hacer y qué conviene y qué no conviene.